pero sí abajo un buen tanto del posar para más. La conquista de México, o del Imperio Azteca, fue un proceso histórico ocurrido entre los años 1517 y 1521. Expansión española por el Caribe. Desde el año del descubrimiento de América, los castellanos se fueron expandiendo por todo el mar Caribe. Era natural que, tarde o temprano, llegara a territorios mexicas. La base inicial de dicha expansión fue la isla española, actual Santo Domingo, cuya conquista fue completada por el gobernador Fray Nicolás de Obando en 1504. Posteriormente, y siempre bajo órdenes reales, fueron enviándose expediciones de conquista y colonización a Panamá en 1508 con Vasco Núñez de Balboa, Puerto Rico con Juan Ponce de León y Jamaica con Juan de Esquivel en 1509, y Cuba en 1511 con Diego Velázquez de Cuéllar. Desde Panamá, el gobernador Pedro Dávila iniciaría la conquista del Istmo centroamericano, dirigiendo expediciones hacia el norte, y desde Cuba en 1519 se lanzaría la conquista de México. Primera llegada documentada de españoles a Mesoamérica. La primera vez, aproximadamente por el año 1511, que se tiene constancia documental de la presencia de españoles en la zona de Yucatán fue debido al naufragio de una carabela que viajaba hacia Santo Domingo y que fue arrastrada por una gran tormenta y terminó estrellándose contra las costas mayas de Yucatán. Los viajeros y tripulación de la carabela que no murieron en el naufragio fueron capturados y sacrificados por los indios mayas, excepto Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, que lograron sobrevivir y que fueron encontrados posteriormente. Las primeras expediciones organizadas, Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva. Aquellos hechos de 1511 fueron aislados. La corona española aún no había mostrado interés por esas tierras, pero a partir de 1516 se intensificaron los esfuerzos para llegar más allá y valorar si eran solamente una isla o había algo mucho más grande e interesante. En 1517, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, envió al capitán Francisco Hernández de Córdoba con 3 naves y 150 hombres, navegando las costas de la península de Yucatán y entrando en contacto con los mayas, viendo una de sus grandes ciudades, ante la que quedaron impresionados. Llevaron esas noticias a Cuba, generando gran expectación, y rápidamente se pusieron manos a la obra para organizar una nueva expedición. Esta vez el mando fue entregado al capitán Juan de Grijalva, compuesta por 4 naves y 240 hombres. Partieron en el mes de abril de 1518. Costearon el Golfo de México por Catoche, Tabasco, y llegaron al río de Tuxpan, donde se produjo el primer encuentro entre el gobernador Moctezuma II y un español. Expedición de Hernán Cortés. Tras el éxito de estas últimas expediciones, Diego Velázquez no tardó en preparar una nueva aventura para continuar explorando las costas mexicanas, buscando algún punto conveniente para poblar y fundar ciudades, aunque este no era oficialmente el motivo de la misma, sino comerciar y explorar únicamente. Aún no sabían que al interior de esas costas se encontraba el gran imperio azteca, si bien y habían oído algunas historias sobre grandes ciudades y riquezas. El capitán elegido para esta expedición de conquista de México fue Hernán Cortés.
Rápidamente se pusieron en marcha los preparativos y lograron reunir 11 naves, 550 hombres y 16 caballos. Partieron de la ciudad cubana de Trinidad el 18 de febrero de 1519, llegando a los pocos días a la isla de Cozumel. Allí se produjo el primer contacto de la expedición de Hernán Cortés con indígenas mayas, en donde fueron agasajados con regalos y celebraron una ceremonia religiosa. Pero el tema religioso no gustó mucho a los españoles, que intentaron convencer a los jefes mayas de que su dios era mejor que los suyos, y sin avisar agarraron los ídolos mayas y los lanzaron por las escaleras del templo, sustituyéndolos por una cruz y una imagen de la Virgen. Los jefes mayas trataron de mantener la calma y no de entrar en conflicto con sus invitados. Finalmente, y en paz, partieron y fueron en busca del río de Grijalva. Primer enfrentamiento contra los mayas, Batalla de Centla. La expedición llegó el 11 de marzo de 1519 a la desembocadura del río Grijalva, junto a la ciudad de Potonchán, donde se produjo la primera batalla de la expedición de la conquista de México. Fueron atacados por los indios chontales. Hernán Cortés intentó tomar la ciudad mediante una maniobra de distracción, pero fueron sorprendidos y tuvieron que atacar de frente a los numerosos indios, venciéndoles tras una dura batalla, la primera entre mayas y españoles, la batalla de Centla. La ciudad fue tomada en nombre del rey de España y se realizaron todos los trámites legales y se fundó la villa de Santa María de la Victoria, primer ciudad hispana construida en Mesoamérica. En este lugar fue donde los caciques mayas entregaron a varias mujeres a los capitanes españoles como símbolo de paz y amistad entre ambos pueblos, entre ellas la famosa Malinche, que actuaría de intérprete entre el maya y el náhuatl. Allí pasaron varios días para descansar y curar a los heridos, y finalmente partieron al norte, costeando la costa del Golfo de México, hasta llegar a San Juan de Ulúa, donde fundaron la Villa Rica de la Veracruz. Fundación de Veracruz. Cortés, Justicia Mayor. Fue aquí en la Villa Rica de Veracruz donde los españoles establecieron contacto por primera vez con emisarios del Tatón y Moctezuma para informarle sobre quiénes eran y qué querían esos extranjeros recién llegados. Estos les dijeron que no tenían nada que temer, que solo querían explorar y comerciar con los nativos. Fueron agasajados por los jefes nativos y se realizaron celebraciones con demostración de la caballería y la infantería española. Los jefes mayas quedaron impresionados, pero la inquietud comenzó a prender en algunos expedicionarios españoles que consideraban que ya habían explorado y logrado bastante y que ya era de volverse a la pacífica Cuba. Pero eso significaría para Cortés entregarse al enfado del gobernador Diego Velázquez y tener que entregarle para él, corto resultado del viaje. Por ello, mediante una argucia legal, tomó el poder de la expedición en nombre del rey de España en vez de en nombre del gobernador de Cuba, por lo que ya esos hombres tendrían que obedecerle a él y podrían continuar adelante sin verse debilitados por abandonos o incluso pudiesen llevarse algunas de las naves. Los totonacas, los primeros aliados de Hernán Cortés. La vida continuaba en Veracruz de una forma muy difícil y complicada. Se habían dado cuenta de que el lugar no era el más adecuado para vivir y comenzaron a explorar alrededores en busca de un lugar más apto. En una de esas exploraciones contactaron con los totonacas, unos nativos mayas tributarios de los mexicas, y ellos les invitaron a visitarles en la ciudad de Zempoala y a conocer sus dirigentes. Para allá fue Cortés con algunos hombres y se entrevistaron con ellos. Les dijeron que los mexicas los tenían sometidos a una tiranía insoportable, robándoles a jóvenes para sacrificarlos o usarlos de esclavos, cuantiosos tributos, y también abusaban de sus mujeres. Cortés vio la oportunidad y les ofreció aliarse con ellos para quitarles el yugo mexica de encima. Los totonacos aceptaron sin dudarlo. Estos indígenas serían los que posibilitaron, junto a otros muchos, la conquista de México por los españoles,
gracias a su apoyo local y aporte de numerosos guerreros. Partida a Tenochtitlán. Una vez asegurada la alianza con los totonacas y reforzadas las defensas de Veracruz, Cortés dio dos nuevos golpes de mano para afianzar la expedición. Envió una nave con emisarios a Castilla para informar y justificar sus acciones ante el rey Carlos I de España y ante las insistentes protestas de los partidarios de regresar a Cuba, embarrancó las naves que les quedaban para evitar la huida de esos descontentos, que tuvieron que tragarse sus protestas y seguir colaborando en esa alocada aventura. A mediados de agosto de 1519 ya tenían todo preparado y partieron hacia la capital, México. La expedición estaba compuesta por 15 caballos, 400 soldados de infantería, 200 cargadores y 100 totonacas. Por el camino fueron visitando diversos pueblos que les dieron una buena acogida, proporcionándoles alojamiento y alimento. La independencia de México fue la culminación de un proceso histórico ocurrido entre los años 1810 y 1821, que llevó a que el virreinato de la Nueva España se separase de España y comenzara su andadura independiente. Batalla de Tlaxcala. Pero el camino de rosas, que parecía que estaba haciendo esta conquista de México, terminó a las puertas de la ciudad de Tlaxcala, un pueblo que no había gustado nunca por los mexicas y quería mantener su identidad e independencia. Recibieron a los extranjeros y a sus aliados totonacas, atacándolos frontalmente, pero fueron rechazados por la artillería y caballería españolas, que pusieron en fuga capturando a sus jefes. Finalmente no tuvieron más remedio que rendirse y aliarse con los españoles, al darse cuenta de que no eran aliados de los mexicas, sus grandes enemigos. Estos hechos llegaron a conocimiento de Moctezuma, que continuó enviando emisarios, invitándolos a volverse atrás y no seguir su camino hacia Tenochtitlán, pero no hicieron caso y siguieron adelante. Estos días ocurrió un hecho mágico. Una pequeña expedición de españoles, comandada por el capitán Diego de Ordaz, vieron que el volcán Popocatépetl estaba en erupción y decidieron subir a verlo más cerca. Cuando llegaron a la cima, quedaron sorprendidos cuando pudieron contemplar todo el Valle de México con Tenochtitlán en el centro del lago. Fue la primera vez que un europeo veía semejante espectáculo. Llegada de los españoles a la ciudad sagrada de Cholula. Descansaron varias semanas en Tlaxcala y un día llegaron varios emisarios a la ciudad sagrada de Cholula, invitándoles a visitarles, pero los tlaxcaltecas les avisaron que podría ser una traición. Cholula era aliada de los mexicas y grandes enemigos suyos, pero la conquista de México no podía frenarse mucho tiempo. Cortés no hizo caso y salió en dirección a esta nueva ciudad. Allí ya les estaban esperando los máximos mandatarios cholultecos, que atendieron muy amablemente y agasajaron a sus víctimas, pero al poco tiempo fueron entreteniéndose a los españoles y provocando la ira de Cortés, que protestó a los caciques nativos. Además, interrogarles por una serie de detalles que habían podido observar y que les hizo sospechar que había alguna traición preparada en su contra. Efectivamente, tuvieron que reconocer que habían recibido órdenes de Moctezuma de enfrentarles en la ciudad y que a las afueras de las mismas había un ejército mexica esperando para acabar con ellos. La reacción española y tlaxcalteca fue inmediata y tomaron violentamente la ciudad, acabando con multitud de cholultecas, asesinándolos principalmente por los tlaxcaltecas, que eran enemigos suyos. La última ciudad, antes de Tenochtitlán, había caído, ya solo quedaba descansar tras estas luchas y preparar la entrada a la capital mexica. Hernán Cortés en Tenochtitlán. Partieron de Cholula y por el camino fueron recibiendo a más emisarios de Moctezuma, invitándoles a volver por donde habían venido, pero Cortés siempre se mantuvo firme en que no lo harían.
El 6 de noviembre de 1519 llegaron al borde del gran lago de Texcoco, donde fueron recibidos por un sobrino de Moctezuma, junto a otras personalidades de México. Era el preámbulo al gran encuentro entre el capitán general de los españoles y el Tlatoani mexica, que se produjo el 8 de noviembre de 1519. Se saludaron e intercambiaron regalos y palabras de aprecio, y Moctezuma les invitó a alojarse en el palacio de Axayaca. Las reuniones entre ambos mandatarios se repitieron en los días siguientes, en los que el español trató de convencer al mexica en el error de su religión, invitándole a abrazar la verdadera religión. Lo único que logró Cortés fue el enfado de los sacerdotes mexicas, que le recriminaron su actitud poco respetuosa hacia sus líderes. El capitán español prefirió rectificar y dejar el tema de lado de momento. Arresto de Moctezuma. Mientras tanto, entre las tropas españolas empezó a reinar cierta inquietud por su frágil situación en ese palacio. Una sola orden del emperador mexica podría acabar con todos ellos de un plumazo. Por ello, trataron de convencer a Cortés de coger prisionero a Moctezuma y utilizarlo como un escudo defensivo contra cualquier intento de ataque contra ellos. Buscaron una excusa y rápidamente encontraron. Unos recaudadores mexicas visitaron la ciudad aliada de Zempoala, aliada de Cortés, y trataron de cobrar tributos y de llevarse unos jóvenes para su sacrificio, pero los totonacos se negaron argumentando que se les había eximido de tales obligaciones y que no pensaban obedecer. Esto provocó la reacción mexica y hubo un enfrentamiento y terminó con la muerte de un alguacil español llegado de Veracruz, Juan de Escarlante, 6 soldados españoles y un alto número de indios totonacos. Esta noticia llegó rápidamente a oídos de Hernán Cortés en Tenochtitlán y fue argumentando, utilizando contra Moctezuma, acusándole de haber ordenado semejante ataque, a lo que el emperador se negó, pero al final tuvo que obedecer a ser hecho prisionero y puesto bajo vigilancia en su propio palacio. Si bien Moctezuma obedeció sin problema, los dirigentes mexicas no admitieron esa sumisión tan fácilmente e intrigaron para expulsar a los españoles de la ciudad. Llegada de la flota de Pánfilo de Narváez a Veracruz. A ese ambiente tenso se unieron las noticias que iban llegando de Veracruz de que una gran flota castellana enviada desde Cuba acababa de arribar y no con muy buenas intenciones con Hernán Cortés. El gobernador Diego Velázquez había enviado al mando de su capitán Pánfilo de Narváez a esa flota para enfrentarse y apresar a Cortés y sus hombres. El mismo Moctezuma se lo comunicó a Cortés preguntándole que cómo era posible que esos compatriotas suyos fueran ahí a detenerle en nombre del rey de España. Le insinuó que le habían mentido y que toda su historia era una patraña de un farsante. Ataque a Narváez. Cortés envió emisarios para tratar de negociar y de unir a su causa a los recién llegados, pero la respuesta fue negativa. Entonces, en una audaz decisión, en lugar de esperar a llegar a capturarles, se adelantaron con 260 hombres y 5,000 guerreros tlaxcaltecas y fueron a Zempoala a atacar a Narváez en su propio cuartel. Este fue sorprendido y apresado, pasando a unirse a esta expedición a la de Cortés con todos sus hombres, caballos, armas y pertrechos. Levantamiento mexica y matanza del Templo Mayor. En la capital mexica se dio por segura la derrota de Cortés, lo que provocó que al ver reducida la presencia española en la ciudad, fuera aprovechado para atacarlos y tratar de terminar con ellos de una vez. Estas noticias fueron llevadas por tlaxcaltecas a Veracruz, en donde Cortés aún seguía organizando todo y lo obligaron a volver para no perder la ciudad mexica. Cuando llegaron, se encontraron con la ciudad en un absoluto e inquietante silencio. Nadie salió a recibirles, aunque al día siguiente varios emisarios de Moctezuma,
que se quejaron ante Cortés de la matanza perpetrada por el capitán español Pedro de Alvarado y sus hombres en una fiesta mágica. Según él, lo hizo porque le avisaron que esa fiesta eran los prolegómenos a un ataque mayor y quiso frenarlo de esa manera. Aún así, los ataques mexicas se produjeron en los días siguientes, poniendo en serio peligro la expedición española. Muerte de Moctezuma y la noche triste. La situación era insostenible. Los españoles se mantuvieron refugiados en el palacio, pero los ataques mexicas y el paso del tiempo estaban acabando con muchos soldados y con muchas de sus provisiones. Cortés ordenó a Moctezuma que apaciguase a su pueblo y le mandó a la azotea del palacio para que mandase a sus súbditos detener los ataques y volver a sus casas, ya que, según él, los españoles habrían prometido salir de la ciudad al día siguiente. La respuesta de su pueblo le devolvió fue una certera pedrada en la frente, que terminó ocasionando la muerte. Varios días después, el escudo protector del Tlatoani había desaparecido. Ahora sí, que tenían que salir de allí como fueran. La accidentada retirada española tuvo lugar el 30 de junio de 1520. Fue ejecutada en dirección a Tacuba. Se realizó por la noche, tratando de escapar sin ser vistos, pero los mexicas estaban muy sigilosos y vigilaron, y atacaron sin piedad a los huidizos españoles. Por el camino fueron muertos casi la mitad de los soldados, y los que no tuvieron la suerte de morir en su captura fueron sacrificados en los templos mexicas. Esta fue conocida como la Noche Triste, uno de los episodios más tristes de la conquista de México desde el punto de vista español. Una vez en Tacuba, optaron por pedir auxilio a sus aliados tlaxcaltecas. Por el camino encontraron un pequeño obstáculo en forma de ejército mexica, unos 40,000 soldados esperando para acabar con ellos. La batalla de Otumba. Otumba es una amplia llanura. No había ningún recoveco o colina donde refugiarse y preparar la defensa. Además, estaban agotados de los hechos ocurridos en los últimos días y no contaban con ninguna artillería ni armas de alcance. El ataque frontal era un suicidio. Había que tomar una decisión rápida y eficaz. La batalla de Otumba había empezado. Los nativos atacaban a los 440 soldados españoles que se defendían con formaciones compactas. Hernán Cortés vio la única forma de salir de esa situación: atacar al capitán general del ejército mexica. Al ver sus penachos, plumas y ricos adornos, se lanzaron contra él y lo hirieron, y le quitaron el estandarte. La estampida del ejército mexica fue inmediata. El milagro se había producido. Los españoles llegaron a Tlaxcala. El diezmado ejército de los españoles y aliados indígenas llegaron a Tlaxcala, donde fueron bien recibidos, y sin más dilación comenzaron a preparar el contraataque contra Tenochtitlán. Por error, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, y el de Jamaica, Francisco de Garay, enviaron refuerzos en material y hombres a Veracruz y Pánuco, sin saber que sus enviados habían sido capturados o fracasados en sus misiones. Los hombres de Cortés acogieron muy bien y con agrado estos regalos. También se dedicaron a forjar nuevas alianzas con otros pueblos mesoamericanos, logrando con ello más guerreros y material. El ataque definitivo contra Tenochtitlán se realizaría desde dos lugares y estrategias distintas: por las calzadas, cerrando la salida y entrada de los hombres y víveres; por la laguna, mediante la construcción de varios pequeños bergantines que bloquean las operaciones y la huida. El 28 de diciembre de 1520 partieron a Texcoco 550 soldados, varios miles de guerreros tlaxcaltecos, 40 caballos y 8 cañones pequeños. Todo está preparado para la acción que iniciaría el 28 de abril de 1521. Caída de Tenochtitlán. El primer paso para iniciar el asedio de la ciudad fue el de cortar el agua de acueducto de Chapultepec,
Dicho acueducto estaba vigilado por una guarnición mexica que fue aniquilada por los capitanes Pedro de Alvarado y Cristóbal de Olid. Los ataques por las calzadas se encontraron con gran resistencia. Para debilitar esa resistencia, Cortés atacó a dichas canoas y las calzadas con sus 13 bergatines. Los combates duraron varios días en que había de ganar metro a metro las calzadas, y cuando se ganaba ese metro, la construcción que había se derruían para que no sirviesen de refugio a los mexicas. Viendo los avances y la virulencia de la batalla, Cortés envió a 3 emisarios mexicas capturados para ofrecer la paz a Cuauhtémoc, pero éste las rechazó. La guerra era a vida o muerte. Cuando los españoles junto a los tlaxcaltecas y los totonacas llegaron a la zona del Templo Mayor, la suerte ya estaba echada. Cuauhtémoc intentó huir en una canoa, pero fue capturado por soldados españoles. Tenochtitlán había caído y con ella se completaba la conquista de México, creándose un nuevo territorio llamado Nueva España.